Bendiciones con todos. Tema 5, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, la tierra sin orden y vacía. Y utilizamos Génesis capítulo 1, versículo 2, que dice lo siguiente. Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Este segundo versículo de la Biblia ha causado interpretaciones de los versículos de Génesis 1 y 2, ya que en el versículo 1 vemos que Dios creó los cielos y la tierra, y ahora en el versículo 2 la tierra no tiene forma. Esta mala traducción nos ha llegado a preguntarnos, ¿qué pasó entre el versículo 1 y el versículo 2? Por ello, primero nos gustaría mostrarles doctrinas que han surgido a raíz de esta mala traducción para que cuando se las presenten las reconozcan, porque son prevalentes en la mayoría de los estudios bíblicos de este pasaje de Génesis capítulo 1 versículo 2. ¿Sí? Por lo menos vamos a hablar de dos teorías. ¿Sí? La primera que vamos a hablar es la teoría de la brecha o intervalo. Esta teoría es también conocida como la teoría de la restitución. Esta interpretación fue introducida a principios de los años 1800 y sostiene que el versículo 1 relata un comienzo absoluto, una creación perfecta y completa. El versículo 1. Mientras que el versículo 2, ¿sí?, de Génesis 1:2 describe una renovación o reconstrucción de la creación general, a raíz de lo que la tierra se convirtió en un caos como consecuencia de un juicio de Dios. Por lo que, según esta teoría, Génesis 1 describe dos creaciones diferentes. Y en Génesis 1:2 incluso traducen que la tierra se volvió sin forma y vacía, implicando que la creación original hubiera sido destruida y que la nueva creación descrita en Génesis de capítulo 1 versículo 3 fue construida sobre lo que quedó destrozado de la primera creación. ¿Qué les parece a ustedes? Siempre el ser humano sin fe, que no quiere creer en Dios, buscando torcer la palabra de Dios. ¿Sí? Hay un refrán que dice, buscándole la quinta pata al gato, que nunca se la van a encontrar porque la palabra es inerrable. Ahora, todo esto es mentira. Solo ha existido una sola creación, una sola tierra. No se trata de una tierra reconstruida. Y podemos verificarlo con la misma palabra. ¿Sí? Con la misma palabra. El apóstol Juan nos menciona en Apocalipsis que vio él un cielo nuevo y una tierra nueva. Algo aún a futuro, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Sí, acuérdense, esto es a futuro, esto es ya en el tiempo de los últimos tiempos, que Juan fue llevado al cielo, ¿sí? Al tercer cielo. Ya hablamos en los videos anteriores que es el lugar donde vive Dios, donde habita Dios, los ángeles, y Dios le mostró cómo iba a ser los últimos tiempos. Y le dijo en varias ocasiones, escribe, escribe. Y allí tenemos lo que llamamos el Apocalipsis, y allí ya vio un cielo nuevo y una tierra nueva recientemente, ¿sí? Porque por causa del pecado, por causa de la maldad, de la mala administración que hemos hecho nosotros los seres humanos de esta tierra,
que acuérdese que el Señor la puso en nuestras manos para que fuéramos mayordomos, se va destruyendo, se va desgastando. Entonces allá sí el Señor va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva, donde ya no hay pecado, donde no habrá nada maldad, robo y cosas por el estilo. Con este versículo comprobamos, sí, que no hubo dos creaciones o que hubo creaciones previas. Eso no existe, eso es totalmente falso. Leemos vuelta a Apocalipsis 21:1 que dice: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe, dice. La teoría de la brecha, en donde han conjeturado que hubo un intervalo de millones de años, también han dicho que existió otra civilización previa antes que Adán fuera creado. Ya mostramos en los videos anteriores que cada día no eran millones de años, que cada día eran días de 24 horas. ¿Sí? Ya comprobamos, ¿sí? Regresen a escuchar nuevamente los videos que están ahí en la carpeta de Génesis. Ya comprobamos, no millones de años. Mire, totalmente falso. Que hay otras parejas creadas antes. Esto también es falso porque contradice lo que el Creador mismo dijo. Lo contradice lo que el mismo Jesucristo dijo. Mire, ¿qué dijo en Marcos capítulo 10, versículo 6? Póngale asunto. Pero desde el principio de la creación, dijo Jesús, Dios los hizo hombre y mujer. Hablando de la pareja, de la primera creación. Desde el principio de la creación, Dios hizo hombre y mujer. ¿Sí? Cuando explico que desde el principio de la creación, Dios creó a Eva y a Adán, por lo tanto, no hay otro principio previo. No existe. Ni dos creaciones, ni dos civilizaciones preadámicas. Eso es totalmente falso. ¿Sí? Eso viene por mano de Satanás para confundir y apartar a las personas de la fe. Lamentablemente, diferentes elementos engañosos se han insertado en este periodo inventado de tiempo, que es imposible de determinar entre los versículos 1 y 2, que han dado paso a doctrinas que han afectado severamente la fe de las personas en el relato bíblico de la creación dentro del cristianismo, y cuya fe es tan frágil que se sacude fácilmente. Sí. Ahora veamos la teoría de la interpretación tradicional. La tradicional. La interpretación entendida por los creyentes previa a la tergiversión hecha a principios de los años 1800, cuando se introdujo la teoría de la brecha. En esta interpretación, el versículo 1 considera una creación absoluta y perfecta que conduce al lector a la fe en el Creador, en el Dios Todopoderoso, el Dios de Israel. La narración describe una progresión de etapas de la creación en 6 días. En 6 días, ¿sí? Aquí el versículo 2 nos describe la etapa inicial de la creación de la tierra desde sus inicios, como neutral y de forma positiva, porque la palabra creadora de Dios la prepara durante los 6 días para hacerla habitable para todo ser viviente, y el Señor la declara como buena desde el principio. Sí, acuérdense de eso. A pesar de que en las traducciones estuviera mal traducida la palabra tohu como sin forma o sin orden, esto no era mal visto. Quizás la interpretaban como si aún no tuviera forma. La tierra estaba sin orden y vacía es una mala traducción. La frase traducida como sin orden y vacía viene del hebreo
tohu, wabohu, y es la causante de las diferentes interpretaciones de este versículo. Al día de hoy no se sabe cómo traducir estas palabras, porque no se ha encontrado el origen, etimología o relación de bohu con alguna otra palabra semítica, por lo que no hay un consenso sobre el significado preciso de cómo se tienen que traducir estas dos palabras que riman cuando aparecen juntas. ¿Qué les parece? Algunos piensan que es un fárrago, es decir, dos palabras que cuando están juntas tienen un significado y sentido diferentes que cuando las dos palabras aparecen de forma independientes. Sí. Veamos un ejemplo bíblico. Proverbios capítulo 25, versículo 2 dice: gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es investigarlo. ¿Qué les parece? ¿Sí? Por lo que tohu wabohu se refiere a que Dios estaba creando la tierra con todos los materiales necesarios que se ocuparían en los siguientes 6 días de la creación. Y en el versículo 2 nos dice que la tierra estaba vacante y vacía, lista para que Él la fuera llenando. Acuérdense que cada día va creando, que las plantas, que los peces, que los animales, que al último al ser humano y cosas por el estilo. ¿Sí? Todo tiene un orden, una disciplina. Nos preguntamos, ¿por qué no creó Dios primero al hombre? Porque no hubiera podido subsistir, ¿no? Porque no había alimentos todavía. Entonces Dios perfectamente va creando, va diseñando todo en 6 días. No hay por qué inventar teorías y cosas por el estilo para apartar a muchos de la fe. Hay que creer en el Dios Todopoderoso, creando todo perfecto, todo maravilloso, para que habitemos los seres humanos acá. Ahora, miren lo que dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 33. Porque Dios no es Dios de desorden. Así dice 1 Corintios capítulo 33. Dios no es un Dios de desorden. Él no ha creado nada desordenado y lo destruyó por causa del juicio y lo volvió vuelta a ordenar. No. Lo dice claramente el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Tohu no se refiere a que la tierra estuviera en un estado caótico. El Señor mismo nos explica por medio del profeta Isaías que durante la creación el Señor la creó y la dejó lista para que fuera habitada. En ninguna escritura se menciona en la creación la tierra hubiera sido destruida y luego restaurada después de un juicio divino. No dice, no existe eso. Se fija como esa traducción de tohu como vacante, desocupada, vacía, es incorrecta. Es correcta. Y debemos desechar la traducción que describe como desordenada, sin forma. ¿Sí? La traducción correcta es vacante, desocupada, vacía. Pero la incorrecta es desordenada y sin forma. Porque Dios es un Dios de orden, como vimos en 1 Corintios capítulo 14, versículo 33. Veamos lo que el Señor nos enseña acerca de la creación. Miren lo que dice Isaías capítulo 45, versículo 18. Ponga el asunto. Porque así ha dicho el Señor, el que ha creado los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra y la hizo. Él la estableció, no la creó para que estuviera vacía. Miren, no la creó para que estuviera vacía, sino que la formó para que fuese habitada. ¿Sí? Yo, el Señor, y no hay otro. Claramente lo dice el profeta
Isaías. ¿Sí? Isaías. Ahora veamos más detalle de las palabras hebreas utilizadas por el Señor en Isaías capítulo 45-48. La palabra vara significa crear. Esta palabra describe maravillas creadas por Dios que nunca antes habían sido vistas. También significan traer o existir, como dice en Isaías 43:1. Esta palabra indica exclusivamente la actividad de Dios. No es utilizada para actividad humana y enfatiza lo nuevo del objeto creado. Dios estaba creando la materia, el tiempo, hasta el espacio tridimensional para toda su creación. Sí. Mire que dice Isaías capítulo 43, versículo 1. Escuche bien. Pero ahora, así ha dicho el Señor, el que te creó, oh Jacob, el que te formó, oh Israel, no temas porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Y Ezequiel capítulo 21, versículo 30, ponga el asunto. ¿Ha de volver a su vaina en el lugar donde fue creado, en tu tierra de origen? Allí te juzgaré. Isaías 65:17 dice: por tanto, yo creo los cielos nuevos y una nueva tierra, y no serán recordadas las cosas primeras, ni vendrán a la memoria. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Qué les parece todo esto importante? ¿Sí? Entonces, la palabra yatzar, que significa formar, la palabra tiene un énfasis en darle forma a un objeto, como el alfarero le da forma al barro. Se utiliza en Isaías capítulo 29, versículo 16, el yotzer, que significa alfarero, así como en Jeremías capítulo 18, versículo 2, formar. Formar la tierra no tiene nada que ver con la teoría de la brecha, porque la tierra que está formada es la que acaba de hacer. Es la palabra asa, no una tierra ficticia que hubiera sido destruida previamente. No. Isaías 45:18 dice: el Señor utiliza esta palabra yatzar o formar, cuyo significado es totalmente opuesto a la mala traducción, que la tierra estaba sin forma, o sea, el tohu, como en Génesis 1:2. ¿Sí? Entonces dice Isaías 29:16, ¡qué equivocación la suya! ¿Es acaso el alfarero igual que el barro para que lo que está hecho diga a su hacedor: él no me hizo? ¿O lo que está formado diga al que lo formó: él no tiene entendimiento? Mire, como la misma Biblia va explicando todo. No hay dos creaciones. ¿Sí? No hay. La siguiente palabra que utiliza Isaías 45:18 es asa, que significa hacer, hacer. Y se utiliza como conjunto con yatzar para corroborar que la tierra que el Señor estaba formando fue la misma que acababa de hacer, descartando así que se trata de una tierra que hubiese sido destruida por un cataclismo anteriormente. Descartamos todas esas teorías. Génesis capítulo 8, versículo 6 dice: y sucedió que 40 días después Noé abrió la ventana del arca que había hecho. La palabra asa. ¿Sí? Las siguientes palabras que utiliza el Señor para describir la tierra que Él hizo es kun. Significa establecer o preparar. Es la misma palabra que se utiliza en Proverbios capítulo 39, Proverbios capítulo 3, versículo 19, para describir que Dios estableció los cielos. La tierra estaba vacante y preparada para sostener
y ser habitada por toda clase de plantas y animales. Leamos Proverbios 3:19, lo que dice. Con sabiduría fundó el Señor la tierra, con inteligencia estableció los cielos. Ahora Proverbios 8:27 dice, cuando estableció los cielos, allí estaba yo, cuando trazó un círculo sobre la superficie del abismo. Miren. La palabra que utilizó el Señor para describir el objeto por el cual creó la tierra es Yasad, que significa habitar o permanecer, y proviene de la raíz para sentarse. Dios creó la tierra para que fuese habitada, no para que estuviera vacía y mucho menos en caos o sin forma, como dicen las teorías. Sí, leamos Génesis 50:22. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Habitó en la tierra José y su familia. Levítico 25:18 dice, cumplirán pues mis estatutos y guardarán mis leyes para ejecutarlos, para que habiten seguros en la tierra. La tierra tenía que ser ocupada, ¿sí? Y el hombre fue puesto allí, fue creado allí para administrarla. ¿Qué les parece? Desechando esas teorías falsas. Ahora, la siguiente parte de los versículos, la tierra, las tinieblas cubrirían la superficie del abismo. Aunque no se menciona que las tinieblas hayan sido creadas, este pasaje nos enseña que hasta las tinieblas tienen su origen en el acto creador de Dios. Sí. Isaías 45:7, escuche lo que dice. Yo soy el que forma la luz y que crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades. Yo, el Señor, es el que hace todo esto. Mire. Esto viene del hebreo de la palabra tejón, gran profundidad, que significa. A veces se refiere a las aguas primordiales que se almacenan como las fuentes de la gran profundidad y que después emergen a la superficie durante el diluvio. Por ejemplo, Salmo 104, versículo 6 dice, la cubriste con el abismo como un vestido. Las aguas estaban sobre los montes, cubrían toda la tierra. Y el Salmo capítulo 33, versículo 7 dice, Él junta las aguas del mar como un montón, pone en almacenes los abismos. Mire, como la misma palabra va enseñándonos en diferentes épocas que es Dios el único creador y Él lo ha creado todo perfecto, que no han habido dos creaciones. Como abismo se explica por las aguas que parecen ser más altas que la tierra, y todo esto estaba envuelto en una oscuridad absoluta, sin luz o movimiento, hasta que una agitación fue hecha por el Espíritu Santo. Jonás utilizó esta palabra para describir el abismo acuoso en el que se encontraba sumergido. Leamos. Jonás capítulo 2, versículo 5 dice, me rodearon las aguas hasta el alma, el gran abismo me envolvió, las algas se enredaron en mi cabeza. ¿Qué les parece? Ahora la frase, el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. No solo Dios Padre, sino que la energía divina, el principio de toda vida, que reside en el Espíritu Santo, participó en la creación. Pero también lo hizo el Hijo de Dios, Jesucristo. ¿Sí? Así que tenemos a las tres personas de la Santísima Trinidad trabajando en la creación, creando todo perfecto, llenando todo en 6 días. Leamos. Primeramente San Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3. Escuchen.
En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio de Dios. Mire, Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. Hablando de Jesucristo. Ahora, en Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17, miren lo que dice. Porque por medio de Él, o sea, Jesucristo, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales, en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las cosas que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Mire cómo se va explicando todo. Perfecto. Es primordial que nos queden perfectamente claros estos dos eventos para construir nuestras vidas sobre la roca, sobre Jesucristo y no sobre la arena, porque cuando se construye sobre la arena viene la tempestad y trae ruina. Para que si alguien nos quiere decir mentiras, ¿sí?, acerca de las teorías de la evolución, entre otros, podamos inmediatamente identificar la mentira y desecharlas. Entonces, no existen, ya hemos visto con las palabras hebreas allí, con una serie de versículos de diferentes épocas, que el Señor creó todo perfecto, que no existen dos creación, que Él fue creando la tierra y la fue llenando, en 6 días la terminó toda, y cuando terminó todo dijo que era bueno en gran manera. Mostrando que Él es el Dios Todopoderoso, mostrando que Él es el Rey de Reyes, mostrando que es el Dios que hace todo con disciplina, con una sabiduría increíble. Y eso debe afianzar nuestra fe, debe fortalecer nuestra fe, debe llevarnos a buscar más al Señor, ¿sí? Y llenarnos de su palabra, llenarnos de su Espíritu Santo y desechar todas aquellas mentiras que el diablo ha metido en la cabeza de algunos seres humanos. ¿Qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? Maravilloso entender y comprender la palabra, ¿no es cierto? Ahora, usted que a lo mejor está escuchando, diga, no. Hoy desecho toda teoría humana y creo en la palabra. Y la palabra me dice que puedo ser hijo de Dios. Y puedo ser hijo de Dios aceptando a Jesucristo como mi único Señor y Salvador, reconociendo que Él derramó su sangre para lavar mis pecados, reconociendo que Él murió en la cruz, que sufrió el oprobio, reconociendo que resucitó al tercer día y reconociendo que vendrá por segunda vez a llevarme a la eternidad. Yo acepto al Señor Jesucristo. Nosotros, para ayudarle, para facilitarle, hemos hecho lo que llamamos la oración de fe. ¿Sí? La oración de fe. ¿Cómo venir a los pies de Cristo? Por supuesto que usted puede hacerlo con sus propias palabras, puede hacerlo, pero nosotros aquí le presentamos una guía para que dé ese paso. No viva sin Cristo, no viva alejado de Él, viva bajo su gracia. ¿Sí? Repítela con todo su corazón. Dice, querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo.
y decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¡Wow! Aceptó a Cristo. Ahora venga a la palabra, medite de día y de noche, cada que tenga tiempo, y llénese de ella, ¿sí? Consiga una Biblia interlineal, donde está su español, si habla español, e inglés, si usted habla inglés, y el hebreo y el griego, para que vaya a ir haciendo comparaciones, para ir corrigiendo cualquier mala traducción que el hombre haya hecho y se levanten teorías dejando a un lado la palabra de Dios, ¿sí? Ore, haga una lista de peticiones porque hay mucho por qué orar. Cante alabanzas, adore al Señor porque Él es el único que merece la adoración y la alabanza. Y le invitamos a la iglesia a que venga acá a juntos seguir aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. ¿Qué les parece si oramos? Padre, alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Damos gracias por tu palabra que es perfecta, que es inerrable, que no tiene falla, Señor. Y te pedimos perdón porque nosotros los seres humanos buscamos la forma de encontrarle falla, Señor, para negar la fe, para negar tu existencia, para no tener una relación contigo. Perdónanos, Padre. Límpianos con tu sangre preciosa, renueva nuestras vidas, llénanos del poder de tu Espíritu Santo, mi Dios, y que tu Espíritu Santo nos haga entender la verdad de tu palabra, y que la podamos poner en práctica y la podamos predicar también, Señor. Oramos, Padre Santo, que tu Espíritu Santo lleve esta palabra por todos los rincones, y esta palabra sea escuchada, y esta palabra germine, dando frutos que honren y glorifiquen tu nombre. Que germine, Señor, esta palabra, Señor, trayendo un cambio en este mundo que adolece, en este mundo que tiene demasiados problemas, Señor. Padre, al mismo tiempo que te alabamos y glorificamos tu nombre por tu gran amor que tienes hacia nosotros, por tu gran misericordia. Si no fuera por tu gran misericordia, ya nos hubieras desaparecido sobre la faz de la tierra, porque qué malos que hemos sido. Y gracias por las bendiciones que nos regalas cada día, que son maravillosas, que son abundantes, Señor. Eso ha sido maravilloso. Y por eso te alabamos y glorificamos tu nombre. Y te decimos que te amamos en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, eso es fundamental para que produzca un cambio en nuestras vidas, y sigamos reenviando a otros porque otros también necesitan conocer estas verdades de la palabra de Dios, ¿sí? Y nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero muy lleno de bendiciones.